quería hoy, con fruto de que estamos cerca de la Navidad, justamente hablar de la Navidad. Y no quería caer en lo común que se habla de Navidad, sino pensando un poco en la realidad que les tocó vivir a José y a María, que no fue fácil. Siempre mencioné en otras veces que cuando uno ve todas las tarjetas de regalo, parece todo ideal, con estrellas, unas ropas espectaculares en el pesebre, rodeada también de los reyes. Hasta los animales parecen maravillosos de cómo están, ¿no? Sin olor, sin nada. Pero la realidad fue otra. La realidad fue otra. No fue nada fácil, ni para Dios Padre, ni para sus elegidos aquí en la tierra. Desde mi punto de vista, considero que los dos eventos más importantes que ocurrieron en toda la historia de la humanidad, o que van a ocurrir aún cuando la humanidad todavía siga más tiempo, son precisamente el nacimiento de Jesús como hombre y su resurrección. Y su resurrección no es que murió y volvió a vivir, sino que murió y resucitó, como dice San Pablo en 2 Corintios, según las Escrituras, o sea, ya con el cuerpo celestial, que es un misterio. Por eso son eventos estos que no tienen equivalente en nada de lo que ocurrió ni ocurrirá en el mundo. Ahora, algo que me gusta recalcar es que Dios tomó riesgos con ambos milagros, tanto en el nacimiento de Jesús como en la resurrección, porque acontecieron según los parámetros normales de la vida. Uno siempre tiende a pensar que Dios está ahí con las manos así haciendo milagros, y la realidad que el Señor siempre hace que todo transcurra exactamente como es la vida de todos nosotros. Así es como debe transcurrir. Entre paréntesis, hago un pequeño paréntesis, empezamos a ver ayer la película María, que no tiene nada que ver con la historia bíblica, es una aberración lo que hacen en la película. Así que si no la vieron, no se molesten en verla, porque es malísima y totalmente fuera de toda realidad bíblica. No sé quién la habrá hecho y por qué. Pero bueno, detallecito aparte. Y lo raro es que son los mismos de Chosen. ¿En serio? Es increíble, Jenkins y... La ponen a María como que se recluyó en el templo de Jerusalén y que tenía poderes y todo. Una cosa totalmente loca. Espero que esto no les incentive a verla, sino a no verla. Muy bien. Jesús se desarrolló en el vientre de María como cualquier otro bebé. No tuvo nada en particular que Dios haya potenciado, sino que fue un bebé como cualquier bebé nace, con todos los riesgos implícitos en esa maternidad, en esa concepción. María, contrariamente a lo que aparece en todas las tarjetitas, parió en condiciones de suma pobreza, con muy poca higiene, y con un parto muy arriesgado, porque en las condiciones que tuvo ese parto, realmente era muy riesgoso. En ese tiempo morían muchos de los chicos al nacer por todas las condiciones, y la de María no fue mejor. Y toda la vida de Jesús fue torturado física y psicológicamente antes de sufrir la crucifixión, y murió como mueren todos los seres humanos. Terminó su existencia, dejó de respirar como todos los seres humanos, sin que Dios haya hecho nada especial. No le alivió los sufrimientos, no le alivió el dolor, no le alivió el drama psicológico que implicaba la cruz y todo lo que sucedió, sino que el Señor actuó de la manera más humana y natural. Evidentemente Dios no intervino ni en el nacimiento ni en la muerte de Jesús de manera diferente a como ocurre con cualquier mortal. Yo insisto mucho en esto, porque significa que la vida de Jesús, como la de sus padres, fue una vida que acontece de la misma manera que la de todos nosotros, con las vicisitudes de la vida y con la necesaria fe que hay que tener para vivir en esta vida.
No hay nada mágico, no hay nada, digamos, más allá de lo que sabemos por las Escrituras. Jesús creció, se educó, trabajó y ejerció su vida pública con los mismos peligros, sacrificios y dificultades con las que nos encontramos todos en nuestra vida. No le fue más fácil a Jesús su vida que la que nos ocurre a todos nosotros. Deberíamos siempre tener muy presente esto, porque si no disminuiríamos el valor de lo que Jesús hizo. Si todo le hubiera sido fácil, si por ser hijo de Dios no hubiera tenido dificultades, si cualquier cosa podría superar simplemente por pedirlo, estaría muy distinto a lo que nos pasa a nosotros todos los días. Pero lo que nos pasa a nosotros todos los días es la misma exigencia que tuvo Jesús, que tuvo José y que tuvo María. Dice Hebreos 4:15, estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. ¿Ven? La Escritura lo dice con toda claridad. Estuvo sometido igual que nosotros, solamente que él no pecó. Y Hebreos 5:8 refuerza esto diciendo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Interesante. No le vino la obediencia de una manera maravillosa o diferente que le cayó encima como una unción de Dios y entonces se hizo obediente, sino tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que enfrentar la vida como vos y yo para aprender a obedecer. No aprendió por milagro, sino por experiencia propia. Esto es interesante que lo tengamos muy presente cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida. A Jesús lo intentaron matar de niño, lo intentaron matar de adulto, y Dios no lo libró de una manera sobrenatural. Lo libró como nos libraría a nosotros cuando estamos necesitados. Por eso digo que Dios Padre tomó riesgos. Cuando el éxito de la misión de Jesús no estaba garantizado. Si hubiera estado garantizado, tendría menos valor. Pero pudo haber fallado. José y María tenían libre albedrío. Jesús tenía libre albedrío. Jesús tenía una resistencia limitada como humano. Podía fallar. Recién se hizo real la obra de Dios cuando murió en la cruz. Hasta ahí había posibilidad de que no fuera así. Dios tomó sus riesgos, porque si hubiera sido todo milagroso, el valor sería mucho menor. Pero no fue milagroso, fue real como un ser humano que enfrentó su misión en esta vida. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Si no habría habido oportunidad de fracaso, el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús tendría mucho valor. No me animé a poner algo más grave, dije tendría menos valor, seguramente tendría valor, pero no el que tuvo, por el hecho de que podría haber llevado al fracaso. Entonces me dice, pero estaba anticipado. Sí, estaba anticipado lo que quería que se pase. Estaba anticipado lo que Dios previó que pase, pero la libertad de cada uno determina si se cumple o no ese propósito. Todos nosotros tenemos de parte de Dios un propósito en nuestra vida, pero la única manera de llevarlo a cabo es si uno decide de propia voluntad obedecer a Dios. Si nunca aceptas a Jesús en tu corazón, nunca vas a cumplir el propósito para el cual Dios te destinó. Y Dios te destinó, nos destinó a un propósito determinado en su gracia. Pero no está determinado que lo hagamos, a menos que lo decidamos por voluntad propia. En eso se trata el libre albedrío. Es un riesgo de Dios el libre albedrío. Dios se arriesga a que no lo aceptes. No nos hizo autómatas, no nos hizo títeres, que Él maneja a su voluntad y que cuando ve que nos desviamos, ¡pum!, hace un milagrito y nos cambia la manera de pensar. No. Dios sí nos rodea de circunstancias. Dios sí pone en nuestro corazón cosas,
pero la decisión final es tuya y mía. Por eso digo siempre que todo puede fracasar, a menos que estemos dispuestos a oír y hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Jesús no nació ni vivió en una sociedad que le facilitó su misión. Uno tiende a pensar que estamos en una época peor. Seguro es una época distinta. Pero también Jesús vivió una época muy difícil para poder cumplir su misión. Les voy a mencionar un poquito el marco histórico antes de leer textos que todos ya conocemos. Bajo el gobierno del emperador Constantino fue cuando se puso el 25 de diciembre como fecha para festejar el nacimiento de Jesús. Ese fue el reemplazo de una fiesta pagana, la del Sol Invicto, que celebraban, y entonces la Iglesia, para evitar que se hagan todos esos festejos paganos, decidió determinar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. No hay nada que corrobore esa fecha de que nació, más bien algunos dicen que nació a fin de septiembre, que es cuando todavía las condiciones del clima daban para que los pastores estén ahí con sus ovejas, pero todo es elucubración, no hay ninguna fecha, digamos, definida. Ahora, Jesús nació después de Jesús, antes del siglo I. Nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo, porque el calendario que se hizo tenía un error. Y después de muchos años de usar el calendario, se dieron cuenta que el siglo I que habían puesto estaba mal. Entonces Jesús no nació en el siglo I, nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Interesante. Eso, lo anotaron tarde. Estaba lejos el registro civil. Según Mateo, capítulo 2, gobernaba Herodes el Grande. Acá hago una aclaración porque uno ve Herodes en la Biblia y le parece que es todo el mismo. Pero no, Herodes el Grande es el que entrevistó a los magos de Oriente y quien mandó a matar a los chicos de Belén. Herodes murió antes del siglo I, murió no sé si en el 4 o 5, por eso justo coincide con que Jesús nació ahí, cuando era chico hicieron la matanza. Ese es el Herodes que figura primero en la Biblia, Herodes el Grande, que es, vuelvo a decir, el que mandó a matar los chicos y el que se entrevistó con los magos de Oriente. Ahora, esto es un poquito nada más. Una pregunta, ¿usted dice 4 o 5 años o 4 o 5 años? 4 o 5 años. Sí, porque parecía que era el siglo. Pero No, 4 o 5 años antes de lo que hoy es el siglo I. Este Herodes que estamos hablando tuvo 10 esposas y la preferida, que se llamaba Mariame, tuvo 2 hijos con él. Era su preferida y la mató a él y a sus 2 hijos por temor a que le usurpen el trono. Así que la vida de Jesús no fue en un tiempo fácil, no fue en un tiempo fácil. Al morir este Herodes el Grande, 3 de sus hijos, que también 2 de ellos, los 3 figuran en la Biblia, Arquelao, Felipe y Herodes Antipas, fueron los que dividieron el gobierno, o les dividieron a ellos, les dieron el gobierno. Arquelao es el que menciona cuando José dice que fue revelado en sueños, que murió Herodes, entonces iba a volver a su pueblo, y dice que gobernaba Arquelao. Y por temor a él, se fue a Nazaret. Así que ese es el Herodes que estaba gobernando parte del reino cuando José vuelve a Nazaret. Y el otro, Herodes Antipas, es el que le hizo cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y fue también aquel a quien Juan el Bautista le decía que tenía la esposa de ¿quién? De Felipe, del otro hermano. O sea, se casó con su cuñada. Y entonces
Juan el Bautista lo reprendía por ser adúltero, y esto a la mujer Herodías le dio mucho fastidio. Entonces, cuando mandó a su hija a bailar delante de todos y le dijo, ¿qué le pido? Le digo, pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Así que, y ese es el Herodes que se entrevistó con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo manda a Herodes? Este Herodes Antipas es el que habla con Jesús. Esto simplemente es parte de lo que es la historia bíblica o lo que es extrahistoria para ubicarnos en lo que menciona la Escritura. Por eso digo que Dios Padre tomó un gran riesgo al mandar a su Hijo a este mundo y al elegir a José y a María para que alumbraran a esta maravilla. Voy a leer, a ver qué era lo que debía hacer ahora. Sí, vamos a leer de Lucas. Anuncio del nacimiento de Jesús. Yo quiero que entiendan esto. Hay una jovencita, ahora vamos a ver, se estimaría de unos 15 años, después vamos a ver por qué, en un pueblito rural. Imagino que si era como las chicas de aquel entonces no sabría ni leer ni escribir. Todo aprendían de memoria. Y esta chica estaba comprometida con un hombre. Antes se comprometían formalmente, se los consideraba como estaban casados, pero no convivían por un año. Hasta que después de un año iba a vivir con su esposo. Era en este estado que estaba María cuando le aparece un ángel. Vito dice, ahora está al revés. ¿Cómo? Ahora está al revés, conviven un año y después se casan o se separan. Tal cual, tal cual. Sí, sí, se vuelven de los padres. Antes se quedaban, ahora se vuelven. Dice, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida, ven, para casarse, con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¿Cómo se pudo haber sentido esta chica? Ustedes se imaginan. Uno lo lee acá y lo pasa por alto, pero los ojos como el 2 de oro debería tener. Una cosa impresionante. Dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Claro, ¿qué te parece? Estaría ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Ustedes se imaginan una chica rural? Y recalco rural porque son un poco más simples que las que viven en una ciudad cosmopolita. Que le den semejante anuncio. Yo le diría al ángel, sí, decímelo que me lo creo. No sería rural entonces. ¿Eh? No sería rural. Pero evidentemente era bastante inteligentita. Era rural, pero no era tonta. Dice, ¿cómo puede suceder esto? Le dice. Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. En otra versión dice, porque no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Bueno, también tu pariente Elizabeth, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Otra cosa que María tuvo que procesar en segundos
pero muy difícil de llegar a captar lo que significa. Yo no sé si habrá captado todo lo que significaba eso. Lo interesante es como ella contestó. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como se ha dicho. ¿No les parece que Dios también tomó su riesgo? Eligió una jovencita, seguro muy bien elegida, pero ella podría haber dicho que no. O podría haber tenido en su corazón una duda como tuvo Zacarías, cuando se le apareció el ángel y le dijo que iba a concebir con su mujer, cuando ya tenían más de 90 años. Sin embargo, esta chica aceptó lo que le propusieron. Riesgo del Señor. Culturalmente, en esa época, las niñas se consideraban en edad de casarse de los 12 años y 6 meses en adelante. Y de hecho se casaban entre los 12, 15, 16 años, normalmente. Se estima, esto es solo una, digamos, elucubración, no es algo definido por la Biblia, que María tendría entre 14 y 16 años cuando ocurrió esto. Para mí, se me ocurre que María era muy sencilla y a la vez muy espiritual, que tenía ambas cosas, porque creer semejante anuncio hay que ser muy espiritual para creérselo. Y evidentemente se lo creyó porque el ángel no cuestionó lo que ella dijo. Es evidente que ella creyó algo increíble, creyó algo imposible de que ocurriese. Y por eso es interesante que el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Y hermanos, muchos de nosotros tenemos imposibles en nuestras vidas, muchos. Y tenemos que entender que Dios quiere que creamos que Él es un Dios de imposibles. A mí me cuesta, lo sé acá, no siempre me es fácil acá en mi corazón, pero el ángel le repitió a María lo que es Dios. No bajemos a Dios a nuestro nivel, subamos nosotros al nivel de Dios. Ahora, María tenía libre albedrío, podría haberse negado en aceptar, pero lo aceptó libremente y sin coerción de parte de Dios. Yo quiero insistir en esto y por eso insisto que fue un riesgo de Dios, porque no coaccionó a María, no la obligó, ni siquiera le anticipó, sino que tuvo un momento especial con Dios y ella creyó. ¿Nunca se preguntaron por qué el ángel no cuestionó la pregunta de María y sí cuestionó la de Zacarías? La de María, que fue, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Zacarías hizo algo parecido. Cuando se le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo con la esposa, los dos eran ya viejitos, fue el primer caso de que Medicare mandó pañales y... De adultos y de bebé. De adultos y de bebé. Él le dijo, ¿cómo va a ser esto entre yo y mi señora? Ya somos viejitos, le dijo, todavía no nos sirve ni el Viagra. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Y el ángel lo cuestionó. Le dijo, porque no creíste, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. En cambio a María, no. María hizo algo parecido y le dijo cómo iba a ser. La única respuesta que yo veo, esto es mi sentir, es que Dios conoce lo que hay en el corazón. Humanamente, si leemos las dos cosas, los dos estaban en la misma situación. Los dos eran cuestionables, teóricamente. Pero Dios conoce el corazón. Vio que Zacarías dudó de la posibilidad de engendrar. En cambio, María no quiso saber cómo era. Y Dios siempre sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce lo que creemos, lo que pensamos, las intenciones, y por eso contesta. Cuando se acuerdan cuando le dijo que
un hombre le pidió al hijo que haga esto y le dijo que no, y después fue. Y al otro le dijo lo mismo, y sí voy, y no fue. ¿Y a quién Dios felicitó? Al que dijo que no y fue. Porque conoce las intenciones del corazón, mucho más que las palabras que decimos. Aleluya. Dios Padre también asumió riesgos con José, no solo con María, con José también. Ustedes saben, lo dijimos antes, José y María estaban en el año que transcurría entre que formalizaban el casamiento y cuando pasaban a convivir, un año después. Y saben en aquellos tiempos quién arreglaba el matrimonio, ¿no? Los padres. No era decisión de los tortolitos. No es que se enamoraban como ahora, vieron todas las películas ahora, son que se enamoran perdidamente, hasta huyen de la casa porque no aceptan que se casen, y el amor es la base de todo matrimonio, ¿no? Según lo que pasa. Antes, y todavía pasa en Oriente, los padres arreglan los matrimonios de los hijos, con quién se va a casar, y suponen, y parece que funciona en varios casos, que el amor viene después de casarse. Aprenden a amarse. Es un tema para conversar en algún otro momento, no vamos a cambiar la cultura, pero así era en aquel momento. Los hombres normalmente, digo normalmente, puede haber 1000 variaciones, se casaban entre los 20 y los 30 años, algunos todavía un poquito más grandes, y siempre con jovencitas, muy jovencitas. Eso era... Eran expertos. Sí, eso era muy, muy común. Muy común. Es interesante lo que la Biblia dice de José. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José antes de que se uniese a él, o sea, antes de que se juntaran y tuvieran relaciones. Resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Cuando José, su esposo, que era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. ¿Qué significa esto? Que José no tuvo ninguna revelación de parte de Dios de que la esposa iba a quedar embarazada de la manera que quedó. Imagínense ustedes al pobre José cuando María viene y le dice que está embarazada del Espíritu Santo. Otra vez José le dijo: ¿quién se lo cree? Qué riesgo el de Dios, ¿no? Imagínense las ilusiones de este muchacho. Su amada, la pura María, embarazada y encima con delirio místico. No era creíble. No podía ser creíble. Pero José era una buena persona. En lugar de pedir que la apedreen o de gritar públicamente el problema, dice que como era un varón justo y bueno, decidió divorciarse en secreto. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué riesgo el de Dios para formar esta familia! La Biblia guarda silencio de lo que aconteció con José, no dicen mucho de José. Si tenía imaginariamente 30 años al casarse, como después se lo menciona con Jesús en el templo, cuando Jesús tenía 12 años, y después no se lo menciona más, es probable que haya muerto a sus 40, 45 años.
y María siguió sola. Ahora, María, si tenía 15 cuando concibió, en Hechos capítulo 1 habla de que estaba en el aposento con todos los apóstoles, y eso es después de que Jesús cumplió sus 30 años. Así que María seguramente vivió por lo menos 50 años. Esto es solamente especulación, un poco en base a lo que uno puede ver acá en la Biblia. Volviendo al tema, ¿qué riesgos asumió Dios con José? ¿Por qué no le anticipó como a María lo que iba a suceder? José no creyó lo que le dijo María y se decepcionó al saberla embarazada. Y me imagino el drama que confrontó José. La ley que le pedía, repudiar, apedrear, divorciarse. Su amor que le pedía, ¿cómo hacer con alguien que amaba de tal manera? Pero también había una ofensa muy grave. A ningún hombre, bueno, a nadie, pero no sé si en un hombre a veces es un poco peor la fuerza que tiene el adulterio de su mujer. Y José se enfrentó con todo eso. ¿Qué les parece? ¿Dios se arriesgó? Y me pregunto, ¿por qué no le mandó un ángel en persona a Dios, que le tuvo que hablar en sueños? ¿Qué es más fuerte? ¿Que tengas una persona delante o que sueñes? Una persona delante. De hecho, otro riesgo de Dios. Se ve que confiaba en la espiritualidad de José. José dio por bueno, por cierto, el sueño que tuvo. Y por eso recibió a su esposa. Aleluya. Dios no lo forzó con su poder. No lo obligó a aceptar a María. Le habló en sueños. Y José supo oír. Aleluya. Dios no nos empuja. Dios no nos fuerza a que tomemos las decisiones que Él espera que tomemos. Pero nos habla de diferentes modos. Y si sabemos escuchar su voz, vamos a responder según su voluntad. Pero Dios toma riesgo con nosotros también. Nos dio libre albedrío para aceptarlo cuando estábamos aparte y para obedecerlo cuando estamos dentro. La vida de José y María, a pesar de ser los elegidos para tan inigualable misión, no fue fácil. María, en medio de su compromiso matrimonial, se encontró con un embarazo no planificado, una petición de divorcio y la vergüenza social de ser madre soltera. Por eso se fue a ver a Elizabeth. Enseguidita salió, imagínense, enfrentar ser madre soltera. Y cuando José la aceptó, los dos, porque entonces ahora él era el salame que se juntó con una mujer que tuvo un hijo con otro. No creo que en la aldea eso sería muy aceptable socialmente. Así que se fue a ver a Elizabeth y volvió varios meses después. A María le tocó parir en condiciones muy, muy difíciles. ¿Se acuerdan que no había lugar para ella? Y tuvo que ir al lugar donde guardaban los animales. Supongo que debe haber parido arriba de un colchón de paja, con alguna balde de agua cerca, porque no había agua, ni tenía como hoy pañales ni nada por el estilo, y tal vez solo con la asistencia de José, porque la Biblia no dice que había nadie más. Y después de haber recorrido 160 kilómetros a punto de dar a luz, arriba de un burro, que esa es la distancia de Nazaret a Belén. No le fue fácil, ¿no? Tampoco el parto debió haber sido fácil. Todos riesgos que tomó el Señor y no intervino. Dejó que todo se desarrolle como tu vida y la mía, de la manera más normal, más natural. Aleluya. Después tuvieron que huir a Egipto y tuvieron que irse a una tierra extraña,
que no conocerían seguro ni el idioma ni las costumbres, y ahí tuvieron que vivir varios años como extranjeros. Muy probablemente los primeros tiempos pudieron vivir con los regalos que le hicieron los famosos hombres que vinieron del Oriente: oro, incienso y mirra, que eran tesoros preciados y que seguro pudieron usar para su mantenimiento inicial hasta que José haya podido trabajar y ganar el sustento. No le fue fácil, no fue sencillo. Dios no le hizo fácil la cosa, sino que tuvieron que vivir con las mismas dificultades que nos toca vivir a vos y a mí. Y aún cuando estaban en Egipto, sin saber cuál era su futuro. Tenían la maravilla de lo que Dios les había dicho, pero la realidad era muy diferente, y tuvieron que creer que lo que Dios les dijo era verdad, contra la realidad que les tocaba vivir. ¿Amén? De paso le digo que de los reyes, o de los magos, no se saben cuántos eran, la tradición después decía que eran 3 por los 3 regalos, y la tradición también les dio nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero nada en la Biblia indica que fue así, simplemente. Pero sí hay algo interesante de estos hombres. Dice que llegaron por un camino a Jerusalén y que después, advertidos, después de ver a Jesús, se fueron por otro camino. Y para mí hay algo interesante que la Biblia nos quiere decir. Cada vez que alguien se llega a Jesús, cambia el camino de su vida. No importa qué camino transitabas antes, cuando conoces a Jesús, se abre un nuevo camino absolutamente diferente al que llevaste hasta conocerlo a Él. Aleluya. Creo que a todos nos pasó. Después, cuando muere, como dijimos antes, Herodes el Grande, vuelven a su tierra natal, pero no sin temor, porque miren lo que dice esto. Dice: después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Esto era Herodes el Grande. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Miren esto. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá. No le era fácil la vida. Estaban volviendo a su terreno, a su tierra, sin embargo, con el temor de lo que pudiera pasar. Dice: advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Aleluya. No le fue fácil la vida a ellos. Termino, que estos resumidos detalles de la vida de Jesús y sus padres nos muestran que Dios tomó muchos riesgos para salvarnos y para hacerlo mejor para nosotros. Y para hacerlo mejor para nosotros dio lo mejor que Él tenía, su propio Hijo, Jesús. Aleluya. Jesús consideró que el sacrificio valía la pena para salvar a todos los que lo aceptaran, y se humilló hasta nacer en un pesebre como uno de nosotros y en favor por cada uno de nosotros. Aleluya. Esto celebramos en Navidad. Esta es nuestra celebración. Y de paso les digo algo. Aprovechemos la cena de Nochebuena, aprovechemos la cena de Navidad para que no se quede solo en una cena. Tengamos un momento para recordar al Señor. Si nos juntamos como familia, aunque sean unas palabras para recordar la razón de la Navidad, la razón del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Solo insto a que si alguno aquí en este lugar aún no ha hecho una entrega de su vida al Señor, la Navidad es una época especial para que lo haga. Así que invito a todos los que aún no han hecho una decisión por el Señor, que la hagan hoy. Al final estaremos dispuestos, cualquiera de nosotros, a escucharle para orar que entrega su vida al Señor. ¿Amén? Amén. Oremos.
Señor, bendecimos tu nombre, damos muchas gracias por esta maravilla de haber nacido como lo hiciste, como un ser humano como nosotros, el haber confiado en seres falibles como José, como María, en haber hecho que Jesús no use nada sobrenatural para cumplir su misión como hombre. Y llegamos al hoy, Señor, donde podemos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, sabiendo que estaremos contigo eternamente. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.